Hola, bienvenidos a un ejercicio práctico en donde les quiero mostrar la metodología que desarrollo en la formación Conecta Datos con Resultados. Mi metodología la denominé DAR porque tiene las siglas, cada una de las siglas representa los tres pasos que sí o sí existen en cualquier análisis de datos. La mayoría de las formaciones se concentran en el 2, analizar los datos. Sin embargo, este punto no tendrá tanto impacto si no tienes bien definido el problema, que es la primera etapa, y si al final no haces nada con lo que analizaste, que eso es algo muy común, ¿no? O sea, como que nos encanta hacer diagnósticos, pero ¿y después qué hacemos con los resultados? Entonces, esta es mi metodología DAR, en la que primero vamos a definir el problema. Y si no existe como tal un problema, lo que definimos son las preguntas que queremos resolver. Ahora con el ejemplo que te voy a poner, lo vas a tener más claro. El objetivo de esta serie de videos es que te des cuenta que no necesariamente necesitas herramientas o llenarte de cursos. Mi formación está orientada a darte los fundamentos para que tú puedas exprimir al máximo los cursos que hoy existen en el mercado, que la mayoría, lo que he observado es que como son diseñados por perfiles pues muy avanzados, lo cual está perfecto, de repente, de forma inconsciente, asumen que las personas saben lo básico. Y del otro lado, pues tú ni siquiera sabes lo que no sabes, porque ¿cómo saberlo? Parece juego de trabalenguas, pero bueno. ¿Qué te invito a hacer? Bueno, esta data que vamos a usar en este ejercicio, tú la puedes descargar. Bueno, si tienes cuenta de LinkedIn, que si estás acá en mi newsletter o en mi canal de YouTube, porque eso también lo voy a subir, pues yo pensaría que tienes cuenta de LinkedIn, pero si no, pues te invito a empezar a ser activo en esta red, porque vas a ver toda la data que acumula de ti, como todas las redes lo hacen. Y con esto lo que te quiero decir es que datos hay por todas partes. Hoy lo que menos hacen falta son datos. Lo que hace falta es hacer algo con ellos, interpretarlos, analizarlos. Entonces, bueno, pues vamos al ejercicio. Este ejercicio lo voy a hacer, es un ejercicio real en el que voy a analizar los datos de uno de mis clientes. Él es Cristóbal Thompson. Los datos que vamos a analizar son sus publicaciones, entonces no hay ningún tema de privacidad de datos, porque son publicaciones que están disponibles en LinkedIn. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que o sea, imagínate que eres Cristóbal, ¿no? O sea, Cristóbal tiene 20 mil seguidores, conexiones. No sé si lo sepas, pero LinkedIn te permite tener hasta 30,000 personas en tu base de datos. Es decir, puedes tener una cantidad sin límites de seguidores. Por ejemplo, Cristóbal tiene 28,400 seguidores, pero su base de datos no puede tener más de 30,000. Y con esto me refiero a que cuando descargas la información, solamente vas a poder descargar la información de tus 30,000 contactos. Si tienes 60,000 seguidores, solamente vas a poder tener la información de 30,000 contactos. Bueno, no me voy a atorar ahí. A lo que quería llegar es que si Cristóbal quisiera hacer un análisis de qué publicaciones le han sido más valiosas, cuál es la temática, cómo ha ido cambiando las temáticas de las que él hablaba a lo largo de todo el tiempo que ha usado LinkedIn. Imagínate, y es una pregunta que cualquiera nos podemos hacer, ¿de qué hablaba hace un año, hace 2 años? No nos vayamos tan lejos. ¿De qué hablaba al inicio del año? Y si yo lo hago por ir haciendo scroll, o sea, pues estás de acuerdo que estaría muy complicado, ¿no? O sea, no hay manera. Y para los creadores de contenido, o sea, es decir, para escritores, copywriters y en general si a ti te gusta escribir, pues es una pregunta que te puedes hacer de cómo ha ido evolucionando mi escritura. Y la realidad es que hacerlo de esta manera es muy complejo. O sea, que tú vayas analizando, buscando cada una de las publicaciones, pues la verdad es que nunca, no llegarías. O sea, no sé en cuánto tiempo te tardarías en llegar un año atrás. Mira, aquí ya llevo algunos minutos de bla, bla, bla. Y mira, si le pongo mostrar más resultados, a lo más que me llega es a 2 semanas. Entonces, imagínate cuánto tiempo te tardarías en llegar a más semanas. Entonces,
lo que yo te propongo es que descargues tu base de datos aquí. Esto ya lo he explicado muchas veces, pero si acaso es la primera vez que me escuchas, bueno, igual, no, o sea, puede pasar. Aquí le vamos a poner obtener una copia de tus datos. Y le vas a tener que poner en la parte descarga un archivo de datos más grande. Aquí yo ya no le voy a poner porque yo ya hice este ejercicio. Después de 24 horas te llega la notificación de que ya está tu archivo completo. Te llega por correo o puedes entrar a esta misma liga. Y te va a llegar un archivo que justamente aquí lo ves, dice Complete LinkedIn Data Export. Y aquí es donde empieza el primer reto. Si tú no eres alguien que gestiona información de forma, digamos, frecuente, y entonces tú dices, no, pues voy a hacer el ejercicio que propuso Alejandra y bla, 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 yo le puedo dar clic directamente al archivo de shares, que es el archivo que vamos a analizar. Pero aquí es donde he encontrado que muchos se atoran, ¿no? Como que ya aquí ya me dicen, sí lo intenté, pero ni siquiera pude leer el archivo correctamente, porque si yo abro el archivo, fíjense cómo me lo abre con caracteres raros. Entonces, si tú eres alguien que ya sabe Excel, que domina Excel, pues no vas a tener ningún problema en abrirlo como CSV. Pero como a mí no me gusta asumir nada, pues yo voy a asumir, o bueno, más bien voy a asumir que no eres, no necesariamente le sabes al Excel. Entonces, te voy a proponer una forma mucho más fácil. Para ello necesitas una cuenta de Google. Puedes crear una cuenta de Google de forma gratuita y al crear una cuenta de Google vas a tener acceso al Drive, que básicamente es como tener un archivero digital. Entonces, aquí, bueno, ya habrás tenido que descargar la base de datos. Si tú no eres activo en LinkedIn, pues puede ser un ejercicio interesante para que tú practiques. Entonces búscate algún creador de contenido, alguien que veas que sientas que vale la pena analizar sus publicaciones y dile con toda honestidad, oye, estoy practicando ejercicios de analítica de datos y me gustaría, si tú me lo permites, de forma gratuita analizar tus datos. ¿Por qué? Porque eso te permitiría desarrollar habilidades blandas vitales en temas de analítica, que son pues hablar con personas, o sea, lo estoy diciendo muy mal. Me refiero a desarrollar la habilidad de ser consultivo, de identificar problemas, de identificar necesidades. O sea, imagínate que prueba a hacer con varias personas que tú admires en LinkedIn que publiquen constantemente, porque obviamente este ejercicio, si la gente no publica, pues no va a servir de nada. Entonces, que publiquen constantemente y entonces tú vas a poderles dar hallazgos interesantes con este análisis que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí yo voy a subir el archivo. Aquí previamente ya creé una carpeta que se llama LinkedIn Prospección. Aquí voy a subir el archivo que te acabo de mostrar y vas a ver cómo hacerlo de esta forma. A ver, aquí estaba Listo, entonces vamos a subir el archivo. Subir archivo, me voy a ir aquí, ya estoy en descargas y vas a subir específicamente el archivo que se llama shares. Se va a subir, bueno, dependiendo del tamaño, pero la verdad es que es bastante rápido. Y lo único que vas a hacer es que le vas a dar doble clic y donde dice abrir con, le vas a poner abrir con hojas de cálculo de Google. Y vas a ver la diferencia en relación al aspecto. Si te fijas acá en Excel, veíamos que se abría con caracteres raros. Y si no tienes los fundamentos básicos, acá ya no es tanto de datos sino de Excel, pues te vas a atorar acá. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es justamente abrirlo como hoja de cálculo de Google y observa cómo pues ya nos abre el archivo de forma muchísimo más manejable, o sea, se entiende mucho más. Y lo que vamos a hacer ahorita es, en mi metodología, recordemos que empezamos con esta parte, en mi metodología lo primero es definir el problema. En este caso tenemos un conjunto de datos y ¿cómo podemos llegar a esa etapa de definición? Pues primero, en este caso yo ya
tuve una plática con el usuario y una de sus inquietudes es pues precisamente cuáles son las temáticas, los contenidos que reflejan sus publicaciones. Entonces, esa es una primera pregunta que al usuario le gustaría responder. ¿Cómo tú podrías definirlo? Pues haciendo lo que te invito, ¿no? Si tú no tienes publicaciones y no eres activo, bueno, pídele a alguien que lo sea, que te dé la oportunidad de explorar sus datos, y el que va a ganar, pues justamente, pues conocer los hallazgos, los chismecitos importantes que tú tengas para contarle del análisis de sus publicaciones. Ahora bien, vamos ahora sí ya a pasar a la fase de análisis. El ciclo analítico, básicamente, todo ciclo analítico va a empezar por explorar los datos. En este caso tenemos, tú pensarías que son poquitos datos, o sea, tenemos 6 columnas. La columna donde tenemos la fecha, la columna donde tenemos la URL. Entonces aquí, acuérdate que decíamos que si lo hacíamos desde la plataforma nos íbamos a tardar mucho tiempo. Fíjate cómo acá, yo solamente dando scroll, fíjate cómo ya llegué hasta el 2017. Entonces yo puedo ir a la liga y si no la ha borrado Cristóbal o no la ha borrado LinkedIn, yo voy a poder acceder en menos de un minuto. En segundos yo pude acceder a esta publicación de 2017. Y observa cómo esto es algo bastante común, que es que cuando no somos activos y empezamos a usar LinkedIn, ¿qué ocurre? Que no publicamos contenido propio, sino vamos publicando contenido de otras personas. Observen que a partir aproximadamente en el 2019 ya empezaba Cristóbal a escribir contenido él, ¿no? Así, por ejemplo, acá muy honrado de haber sido invitado a formar parte del consejo de Direct Relief y en México. Es decir, aquí yo puedo empezar a contestar una pregunta interesante. ¿Cuánto tiempo tardó Cristóbal en comenzar a escribir contenido en LinkedIn? O sea, no solamente a compartir contenido de otros, sino él empezar a publicar. ¿Y cómo yo contestaría esta pregunta con analítica? Pues voy a usar una fórmula, que esta fórmula básicamente es aquí por ejemplo Cristóbal tiene un total de 7,761 publicaciones. A ver, vamos a ver que no se me esté yendo ninguna. Aquí yo podría preguntarme esto, ¿y qué voy a hacer? Voy a contar el texto, la longitud de los textos. Entonces, para eso hay una fórmula que es largo, que es la longitud de una cadena, tal cual. Y yo voy a llevar esta fórmula hasta el final de la base. Y observen cómo yo podría incluso, esta es una variable numérica, entonces yo puedo insertar un gráfico. Este es un gráfico que vemos con mucha más profundidad en la formación, pero que de forma muy intuitiva nos ayuda a entender. Aquí es un histograma. Aquí nada más me faltó un paso previo, que es como justamente hay muchísimas publicaciones, todas aquellas publicaciones en donde el usuario tenga un texto, el texto sea 0, son aquellas publicaciones en donde no se estaba publicando nada, o sea, solamente se comparte información de otros. Entonces, cuando yo filtro ese dato, ahora sí ya tengo una distribución que me dice cómo a ver, vamos. ¿Ya vieron? Esto ya se parece un montón a una distribución normal. ¿Y por qué nos interesa? Y esto es algo que vemos con muchísimo énfasis en la formación. Si tú observas, ahorita yo llegué de una variable de texto
que son el número de caracteres que tiene la publicación, a una variable numérica. ¿Y por qué me interesa llegar a esto? Porque entonces, como se parece a una distribución normal, aquí digo, lo ideal sería hacer una pequeña transformación para que se pareciera más a una campana, pero realmente con esto yo ya puedo hacer algunas inferencias que le pueden ser de valor a Cristóbal. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál? ¿Cuáles son la normalidad del texto que publica? Es decir, del tamaño del texto. La mayoría de publicaciones de Cristóbal están en un rango de entre los 724 y los 1200 caracteres. Sin embargo, tiene publicaciones fuera de esa normalidad, es decir, publicaciones de texto muy largo. Obviamente tenemos un alto número de publicaciones que tienen muy pocos caracteres. Y aquí podríamos tener preguntas interesantes. ¿Hay alguna correlación entre el tamaño de la publicación con el éxito de la publicación? Esto va a ser un ejercicio posterior y ese lo vamos a sacar cuando nosotros descargamos. Si nosotros nos vamos acá a LinkedIn, en la parte de impresiones de la publicación, vamos a poder correlacionar con precisamente el desempeño de las publicaciones, porque si te fijas, acá yo solamente tengo la información de la publicación, pero el desempeño lo puedo obtener de esta sección. Aquí le voy a poner cómo ha sido tu desempeño en los últimos 365 días y este archivo yo lo voy a poder exportar. Y ahí yo voy a poder hacer posteriormente una correlación entre la longitud del texto, la temática, ahorita todavía no he llegado a esa parte, con el éxito o no de las publicaciones en términos de impresiones, interacciones y engagement, que el engagement es un indicador que justamente implica o relaciona las impresiones con las interacciones. Entonces, quiero que observes cómo, déjame abrir el archivo, aquí está, contenido, aquí ya me da la información de 365 días hacia atrás, de cuántas impresiones y cuántas interacciones tuve. Y vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio de hacer el gráfico. También, igual que en Excel, que en Google Sheet, en Excel también puedo hacer el histograma. Y aquí incluso se parece más a una campana. Entonces, acá yo lo que puedo decir es que la normalidad de engagement de las publicaciones de Cristóbal está entre 0.23 y 0.33, o sea, sería 2.3 y 3.3%. Y de hecho, después voy a hacer el ejercicio con mis publicaciones que evidentemente están lejos de tener las impresiones que tiene Cristóbal, pero al momento en que yo relaciono interacciones con impresiones, mis porcentajes ya están muy similares. Y eso es lo que hace la matemática, que nos ayuda a entender más allá de los valores absolutos el comportamiento. Entonces, bueno, aquí yo ya sé que aquellas publicaciones que están arriba del 4%, por ejemplo, ya están fuera de la normalidad, es decir, tuvieron un engagement mayor a lo que normalmente se observa en las publicaciones de Cristóbal. Bueno, es una pregunta que no vamos a responder ahorita, porque obviamente eso lleva más tiempo. Lo que yo te quiero mostrar es cómo estoy haciendo exactamente el mismo gráfico con dos variables que no tienen nada que ver una con otra, porque de eso va mi formación, de darte metodologías que funcionan independientemente de la variable. Ahora bien, lo que tú vas a tener que desarrollar, que solo se desarrolla con la experiencia, es la interpretación. El que el usuario, tú le puedas decir al usuario qué hacer con la información que tú le estás dando. En el caso de Cristóbal, yo le podría decir qué tipo de publicaciones están funcionando mejor.
qué tipo de contenido está teniendo un mayor engagement. Porque realmente no me interesa tanto que lo vean muchas personas. Me interesa que las personas que lo vean les genere algo y que los lleve a reaccionar, a interactuar, a comentar, a compartir la publicación. Es ahí donde la matemática nos ahorra tiempo, nos lleva a donde queremos, a resultados puntuales. Entonces, bueno, vamos a regresar a... aquí apenas llevo una sola transformación. Aquí acabo de hacer una transformación de la variable. Otra información importantísima es la de la fecha. ¿Qué ocurre acá? Yo tengo la fecha, pero observen que el formato, si yo quisiera relacionar este archivo con el que acabo de descargar, de contenido, pues resulta que no podría de forma directa porque aquí la fecha la tengo en formato día, mes, año. Y acá en Google, bueno, en el archivo de publicaciones lo tengo como día y hora. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues va a ser una transformación. Voy a quitarle, voy a separar la fecha de la hora. Puedo hacerlo desde usar una fórmula que es muy sencilla y de verdad esto es uno de los cambios que yo viví de forma, o sea que a mí me ahorró un montón de tiempo. Yo este tipo de análisis los vengo haciendo hace bastantes años y antes no existía la fórmula que ahorita les voy a mostrar, que la verdad es que es súper valiosa, que es la famosa fórmula de split, que lo que hace es dividir el texto en función de un parámetro. Aquí yo voy a dividir en función del espacio. Y observen cómo ya tengo ahora la fecha que sigue estando en formato de texto. ¿Cómo me doy cuenta? Porque si yo le pongo... Ah, no, miente, ya me la puso como número. Perfecto. Bueno, ya tengo aquí la fecha separada de la hora. Y estas dos variables pueden parecerles muy sencillas, pero se puede hacer un montón de cosas valiosísimas con ellas. ¿A qué me refiero? Tú puedes, por ejemplo, definir una variable categórica. Esto lo enseño en la formación. Que, por ejemplo, me ayuda a identificar en qué momento del día estoy haciendo mis publicaciones. Por ejemplo, puedo dividir las horas en función del momento del día. Mañana, media mañana, tarde, noche, madrugada. Y puedo tal vez encontrar una correlación en que las publicaciones que se hacen en determinadas horas del día son más o menos exitosas. Puedo identificar, por ejemplo, ya que tengo la fecha en este formato, puedo identificar el día de la semana. Hay una fórmula que se llama DIASEM y aquí nos dice el día y el tipo tiene que ver con cómo vas a considerar la semana. Si la semana empieza en lunes, entonces empieza en... Aquí más información, es que no me acuerdo bien, según yo es yo siempre le pongo 2, exacto. Yo siempre le pongo 2 porque para mí la semana empieza en lunes, pero hay países y hay culturas en donde la semana empieza en domingo, entonces se le pone 1. Entonces yo le voy a poner que el día de la semana inicia en lunes, entonces es el tipo 2. Y observa cómo aquí yo ya, si yo corro la fórmula hacia abajo, que autocompletar, le voy a poner que sí. Ay, a ver si me aparece. Ay, no se deja. Bueno, ya le voy a poner hacia abajo. Y aquí, ¿qué es lo que estoy teniendo? Bueno, este día es lunes. Este día que es 6 es sábado y vamos a comprobarlo. Este es 2 de marzo del 2025. Vamos a ver acá en mi calendario. 2 de marzo del 2025. No, miento. Ay, a ver, es que no... A ver... Aquí está, 3 de marzo del 2025 fue el lunes, que es este. Por eso es que aquí me lo está marcando como 1.
Ahora, lo que pasa es que aquí no ha corrido la fórmula, por eso en todos me parece 6. Vamos a correrla hacia abajo. Y ahora sí, 2 de marzo del 2025 efectivamente fue domingo. Entonces aquí ya tienes otras preguntas a responder. Mis publicaciones de fin de semana funcionan mejor que las del día. Todo mundo cuando empieza a usar LinkedIn, bueno, no todo mundo, pero quienes quieren empezar a usar LinkedIn para vender o esas cosas, una pregunta típica es, ¿qué día de la semana funciona mejor? Y si estás empezando, pues te puedes guiar por los expertos, ¿no? Por estas infinidad de publicaciones que hay diciendo qué día y qué horario funciona mejor en redes sociales. Pero no hay nada mejor que analizar qué día y qué horario te funciona a ti, ¿va? Entonces, bueno, pues no me quiero alargar tanto. No hemos llegado a la tercera etapa, que es la de resolver, porque evidentemente verás que el análisis lleva tiempo. Me encantaría decirte que puedes aprender en un curso de 2 horas express o en estos que te venden de 0 a 100 en ciencia de datos, de 0 a científico de datos. O sea, la verdad es que no es tan así. Este curso que yo te propongo va a durar 6 meses. Antes duraba 3 meses, pero la verdad es que me di cuenta que no es suficiente con 3 meses para que tú puedas, digamos, o sea, pasar de conocer a hacer, o sea, que tengas claridad de la metodología. Entonces, pues espero que esto o sea, con eso lo que busco es que sepas exactamente qué vamos a ver, o sea, que tengas claridad de cómo es que trabajo, un poquito de la metodología, y que si es de tu interés, pues te comparto el enlace en los comentarios para que puedas completar un formulario y entonces yo me pondré en contacto contigo. Ahí en el formulario, en el banner está mi WhatsApp también, para que si tú ya estás listo y dices, Ale, quiero conocer más, pues también mueve tu trasero y agrégame en tus contactos y yo soy la que contesto. Ni siquiera tengo celular empresarial, o sea, soy yo y yo. Entonces, créeme que las dudas que puedas tener, que obviamente, pues ahí voy a estar para contestarte, ¿no? Entonces, pues nada, espero que eso, si es de tu interés, pues de nuevo, mueve el trasero. Y nada, nos veremos en otro capítulo. Todavía no he tenido el nombre que le voy a poner a esta serie de capítulos, pero es como, si tienes ideas, también me vendría bien escucharlas. Al final es como datos antes que software, es una de las ideas que tengo, ¿no? O sea, datos antes que herramientas. No necesitas herramientas costosas. Acá no he más que tirado 4 o 5 fórmulas. Esto lo puedes hacer si sabes Python, si sabes R, si sabes los 10,000 lenguajes que existen. En todos, lo único que cambia es que en lugar de que esté la fórmula así como acá, que es igual a tal fórmula, luego ahí pues es una línea de código. O sea, porque ese es mi punto. Herramientas ya hay un montón. Hoy con ChatGPT tú puedes incluso decirle, a ver, quiero programar esto en Python y ya te va a dar la línea de código para Python. O sea, porque eso ya no es lo que te hace relevante, ¿no? Entonces, si tú crees que tu valor está por lo que sabes, pues la verdad es que no va por ahí. Bueno, pues me encantó pasar este ratito de vida contigo. Y nada, cuéntame qué piensas.